información para nosotros. 2 minutitos nada más para las 6. Vamos con los adelantos de esas otras noticias. Siempre compartimos con todos ustedes estas curiosas noticias que ocupan los titulares y que son importantes que usted las conozca también. Bueno, estas son en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito también de la tecnología y de todo lo que acontece en Qatar, por ejemplo, en donde ya develaron la maqueta que será para el 2022. Sí, la maqueta que será el estadio para el Mundial del 2022, el denominado Khalifa, que tiene una capacidad para 40,000 espectadores y está equipado con un sistema de climatización para atenuar el calor del desierto, así que fue develada la maqueta y nosotros tenemos que compartirle esta noticia. Y también otra muy curiosa e interesante es que pues un hotel de hielo se construye cada año y esto sucede en un pequeño pueblo del Ático en Suecia. Nosotros también compartimos estas noticias para que, bueno, usted conozca el procedimiento de cómo lo construyeron este año. Estas noticias las compartimos más adelante, son las 6 menos 1 minuto. Bueno, muchas gracias por la información. Nosotros tenemos que continuar con algunos otros temas importantes esta hora y los espectáculos también tienen varias cosas. Y para eso vamos con Alejandro y el adelanto en este tema. Hablamos de una de las voces más hermosas que ha dado Inglaterra y es Susan Boyle, y como ella hace unos años había dicho que tenía mucho tiempo sin tener novio. Y bueno, esa es la gran novedad. Ahora a sus 53 años se está estrenando un amor. Dijo que tenía muchos años de no ser besada y ahora ya tiene un novio para lograrlo. Vamos a hablar también de Star Wars, el episodio 7 y cómo ya se estrenó el tráiler oficial, el avance oficial esperadísimo para que tengamos que esperar otro año más para ver la película. Pero ahí está el avance para que lo disfrutemos en un rato nada más. Son las 6 en punto ahora. Seguimos. Bueno, y en esta vuelta de página, por supuesto, María René María nos anticipa algunos de los títulos de esta mañana. Nacionales e internacionales. A continuación. A destacar las noticias para este 2 de diciembre. Impuestos a la telefonía y al cemento afectarán directamente el bolsillo de los guatemaltecos y entrarían en vigencia en enero 2015. Fueron aprobados en la última sesión parlamentaria como parte del paquete del presupuesto. Analistas señalan que el presupuesto carece de transparencia y se presta para que se incremente la corrupción por falta de normas y candados. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y presidente de la Corte Suprema de Justicia están a la espera de que el presidente de la República, Otto Pérez, solicite la prórroga del mandato de la CICIG. Para este diciembre se espera alto congestionamiento vehicular en la ciudad capital. Según la Intendencia de Tránsito, se espera un movimiento de hasta 1.050.000 vehículos. El día de mayor tránsito será el 23. Migrantes guatemaltecos esperan que las autoridades puedan brindar asistencia correcta para optar al estatus migratorio. Sin embargo, los chapines en Estados Unidos se las ingenian para ganarse el sustento mientras logran optar a una legalización. Hoy se espera una nueva ronda de votaciones para definir a los 6 candidatos que buscan llegar al cargo de Contralor General de Cuentas. Algunos diputados ya han propuesto mecanismos para realizar la elección final. En las noticias, en departamentos se agudiza la crisis de falta de combustible para las radiopatrullas en el occidente del país. A raíz de falta de patrullaje se han incrementado los hechos delictivos, esto en Quetzaltenango. Así se vivió otra jornada de protestas y desacuerdos por parte de miles de mexicanos en el segundo aniversario del mandato del presidente Enrique Peña Nieto. Los conflictos se registraron en el Distrito Federal y en Guerrero. Los restos de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, descansan en su última morada en un panteón del Distrito Federal. La ceremonia fue privada, pero los simpatizantes estuvieron presentes en las afueras del Campo Santo. La pregunta del día aparece ya lista, redes sociales que comienzan a activarse muy tempranito para ustedes. Por favor, presten mucha atención a lo que está apareciendo en pantalla en este momento. Hablamos hoy del deporte, sí. ¿Cómo cataloga usted la participación de la delegación deportiva guatemalteca en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014? Metámonos a Viva la Mañana-Medio Guatevisión en Facebook. Platiquemos al respecto. Realmente hicieron un buen papel, pero queremos saber ustedes qué piensan.
6 de la mañana, 3 minutos, por supuesto, y tenemos que continuar con más información a esta hora del día. Algunos otros temas importantes, por supuesto. Estas son las noticias más destacadas de lo que ocurre en Guatemala. Y empezamos entonces con el repaso informativo. 2 nuevos impuestos van a afectar la economía de los guatemaltecos. Estos van a entrar en vigencia en enero del año 2015. Fueron aprobados por el Congreso de la República. Y en la siguiente nota le vamos a explicar cómo luego de la aprobación del discutido presupuesto de la Nación, estos impuestos van a iniciar a partir del próximo año, y cómo afectarían su economía, su bolsillo. Con la aprobación del presupuesto para 2015 se crearon 2 nuevos impuestos. El primero de ellos es un tributo mensual a la tenencia de líneas telefónicas fijas o móviles. En Guatemala existen al menos 22 millones de líneas telefónicas. El cobro será de 5 quetzales por línea y lo deberá pagar el usuario. Por ejemplo, si en su casa tiene un teléfono y los 5 miembros de su familia poseen un celular, por las 6 líneas telefónicas deberá pagar 30 quetzales mensuales, lo que equivale a 360 quetzales al año, dinero recaudado que será enviado al fondo común que podrá ser utilizado por el gobierno para cualquier obra. Cualquier impuesto que se imponga a las actividades empresariales en cualquier país del mundo, los mayores afectados siempre serán los consumidores y los usuarios. Mientras que el otro es el incremento al impuesto de distribución de cemento. Anteriormente se pagaba 1 quetzal con 50 centavos por saco, ahora subió a 5 quetzales. Para la Cámara Guatemalteca de la Construcción, esto perjudicará a los guatemaltecos que deseen construir sus casas porque el costo del saco de cemento se incrementará en un 6%. Por ejemplo, en un proyecto habitacional de 63 metros cuadrados, en el que se utilizan 189 sacos de cementos, antes el costo de este material era de 13.441 quetzales con 68 centavos. Y ahora deberá pagar 14.103 quetzales con 18 centavos. Este dinero será destinado a programas de vivienda popular. Hoy le cuesta más caro el saco de cemento, hoy le cuesta más caro su casa, hoy le cuesta más caro el fundir un piso de concreto. El guatemalteco, la población al final del día es el que va a pagar estos incrementos que ellos dieron. Ambos sectores analizan accionar legalmente contra estos impuestos por considerar que las autoridades deben evitar la evasión fiscal y mejorar el control de las aduanas para incrementar la recaudación y no cobrar nuevos impuestos sobre productos que ya pagan impuestos. El gobierno tiene estimado recaudar 2.270 millones de quetzales de los nuevos impuestos. Y diversos analistas señalaron que el presupuesto aprobado para el próximo año carece de transparencia y puede incrementar la corrupción por falta de normas presupuestarias. 3 aspectos en esta aprobación del presupuesto de la Nación para el 2015 demuestran poca transparencia y generan preocupación y dudas sobre la ejecución del gasto público. El primero de ellos es la autorización para que los consejos de desarrollo a través de organizaciones no gubernamentales puedan ejecutar obras, pese a que las ONGs han sido señaladas de corrupción. El segundo aspecto es que en el presupuesto se suprimió el uso de los certificados de disponibilidad presupuestaria, lo que podría provocar que la deuda flotante se incremente, porque aunque no hayan recursos se podrían contratar obras, mientras que el tercer escenario es la asignación de 1.965 millones de quetzales para el Ministerio de Comunicaciones. Estos recursos generan dudas porque es adicional a lo establecido constitucionalmente. Escuchemos a Enrique Maldonado, economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, y también a Carlos González, analista económico de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales. Ambos entrevistados coinciden que el país necesitaba la aprobación, sí, de un presupuesto, pero que este debió ser estudiado para reducir los focos de corrupción. Podría ser que dé lugar a que se incremente la deuda flotante al no tener la certeza de que existe disponibilidad de recursos para realizar el gasto, como ocurrió en años anteriores. Así que se lamenta esa parte. Esto es adicional de la asignación institucional que se le está dando a este ministerio. Lo más curioso de estos 1.965 millones es que no se hace explícito para qué se va a utilizar ese dinero. Nosotros consideramos de que allí están alojados los fondos para pagar la campaña política del Partido Patriota y del Partido Líder. Bueno, todo un tema que preocupa, y lo veíamos en esta noticia que esta mañana publicaba Prensa Libre. Acabamos de escuchar el testimonio de algunos analistas en relación a este tema. Preocupa el tema del presupuesto para el próximo año, abre puerta a la corrupción
Dicen algunos analistas, el plan de gasto 2015 tendrá ampliación de 700 millones para donaciones. Ahí se habla de los principales rubros y lo que piensan algunos especialistas justamente en el tema. Y nosotros saludamos esta mañana a Álvaro Velázquez, él es analista político, para que él también nos dé su impresión sobre este famoso tema que ha despertado muchas interrogantes sobre cómo se va a usar, qué papel debe cumplir la Contraloría General de Cuentas, el Poder Legislativo, la sociedad civil en definitiva en el control de gastos para el próximo año. Álvaro, buenos días, bienvenido a Viva la Mañana. ¿Coincide con esta idea de que abriría la puerta para la corrupción este presupuesto como fue aprobado? ¿Lo escuchamos? Buenos días, sí, por supuesto. Buenos días, claro que sí, esto es yo lo llamo un pacto de impunidad entre los mismos de siempre, entre una clase política corrupta junto con una crimen organizado que también ya está preparando sus huestes de cómo aprovecharse del presupuesto público. Es un presupuesto en nada técnico desde el punto de vista de los ingresos y en nada técnico desde el punto de vista de los gastos. Más bien lo que se ve es ese pacto de impunidad y de arreglo financiero entre cúpulas que están carcomiendo al país a costa de los contribuyentes. Se habla de posibles rutas legales en el caso de, bueno, que algún ciudadano guatemalteco no se sienta cómodo o crea que no puede ser bien ejecutado este presupuesto, y la otra que corresponde directamente al presidente de la República. ¿Podríamos llegar a estos escenarios o seguirá el presupuesto funcionando como está? Yo lo dudo que vaya a haber algún escenario legal contra el presupuesto, porque digamos, estamos ya en una época navideña. De hecho el presupuesto fue aprobado en tiempo récord y generalmente esto no pasa siempre alguna discusión previa de orden político que pasa por semanas, pero esta vez no ocurrió así. Incluso lleva un paquete fiscal que a nadie gusta. No obstante que hace falta un pacto fiscal para llenar los vacíos fiscales, el déficit fiscal en general. Aquí a nadie le gustó esto, no están contentos los grandes empresarios, no están contentos los consumidores, que son los que finalmente van a pagar este ajuste. Y entonces lo que estamos viendo nada más es el costo de haber hecho errores desde el 2012 en materia fiscal, y para este ajuste de cuentas estamos en una época en el que la gente lo que le interesa es que le den ya su bono, su aguinaldo, digamos, y ya no importa el próximo año. Por último, Álvaro, en este camino que se viene emprendiendo desde hace varios gobiernos atrás de garantizar transparencia, que es uno de los temas centrales y fundamentales y una preocupación de país, ¿hay un retroceso o podría generarse un retroceso con este presupuesto en las condiciones en las que ha sido aprobado? Sí, hay un retroceso. De hecho tampoco hay mayor bulla, no hay mayor ruido sobre el nuevo fiscal, el nuevo contralor, que va a ser electo a la medida del nuevo gobierno, no solamente de este gobierno que va a tener garantizada la impunidad, sino también del siguiente, que tiene garantizado que no va a estar fiscalizando grandes cosas. Así que si hay un retroceso, es un pacto de impunidad, como yo le llamo, de orden financiero, de orden en materia penal también, porque tiene que ver también con lo ocurrido con la Corte Suprema de Justicia. Y el gran componedor de todo esto es la Corte de Constitucionalidad, que finalmente sanciona lo que las mafias y la clase política corrupta tradicional está acordando. Muchísimas gracias por su comentario. Como siempre, los analistas, por supuesto, pronunciándose sobre un tema tan importante como este. Era Álvaro Velázquez, analista político, hablando de las reacciones que se están generando alrededor de la aprobación de este presupuesto 2015. Pero hay otras noticias, Anitza, seguimos recorriendo el país con información. Justamente siguiendo de fondo este tema, pues hablando de los dudosos rubros que fueron asignados en el recién aprobado presupuesto del 2015, según el ministro de Finanzas Dorval Carías, la designación se hizo dentro del Congreso de la República y no fue una petición del Ministerio de Finanzas. Escuchemos su explicación. Una decisión del Congreso de la República. Recordemos que nosotros presentamos el proyecto de presupuesto, el Congreso tomó la decisión de hacer algunos cambios, algunos recortes, como ustedes pudieron observar,
Ministerio de Agricultura, Ministerio de Desarrollo presenta recortes importantes respecto a lo que se presentó en el proyecto de presupuesto. Pero ahora resulta que en el Congreso de la República los legisladores tampoco se responsabilizan de las asignaciones extras dentro del presupuesto.